Listo. Entonces, en nuestra última sesión estuvimos hablando acerca del procedimiento, ¿no? Los requisitos sustanciales y los requisitos procedimentales en relación con el trámite que se surte ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, derivada de una petición, por supuesto, presentada inicialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos del trámite en la Comisión Interamericana y nos hacía falta hablar del trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces vamos a finalizar ese contenido para posteriormente abordar unos fundamentos, hablar de unos fundamentos en materia de derecho internacional humanitario. Antes de abordar esa parte, extenderles o reiterarles la invitación para el día de hoy. A las 3 de la tarde vamos a contar con la compañía del doctor Mario López Garelli. Él es abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor del secretario ejecutivo de la misma institución. A las 3 de la tarde vamos a contar con su acompañamiento. Vamos a hablar un poco del sistema interamericano y de cómo ha reaccionado el sistema interamericano ante la crisis del COVID-19. Bueno, es una persona que lleva 25 años trabajando en la Comisión Interamericana, así que si alguno tiene alguna otra inquietud en relación con el sistema, puede también asistir y aprovechar la oportunidad para dialogar con él en ese aspecto. Y de la misma manera, pues les extenderé esta semana una invitación para dialogar con otro invitado especial ya en materia de Derecho Internacional Humanitario. Nos va a acompañar un docente de la Universidad Militar para hablar de casos emblemáticos en materia de Derecho Internacional Humanitario. Les compartiré en su momento también la invitación para los que quieran asistir. Bueno, teniendo ya esos avisos parroquiales, vamos a continuar entonces hablando del procedimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que abordemos este aspecto. No, señora, todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, listo. Entonces, la semana pasada, aquí haciendo una breve retroalimentación para continuar, hablamos acerca de cómo se presentaban las peticiones a través del portal del Sistema Individual de Peticiones de la Comisión Interamericana. Estuvimos mencionando la forma en la que la Comisión recibe las peticiones, hace un trámite de admisibilidad, es decir, un informe de admisibilidad, a partir del cual pues, se remite la información al Estado para que el Estado dé sus observaciones y a partir de esas observaciones se informa al peticionario para que el peticionario a su vez dé las observaciones de lo que encuentra en la información del Estado y así sucesivamente pues hasta que la comisión considera que es posible dictar un informe final. Les hablamos también acerca del procedimiento de solución amistosa, mencionamos que en este procedimiento no es forzoso, es decir, que los estados pueden optar por aceptar o no la solución amistosa, de la misma manera que los peticionarios también tienen la posibilidad de aceptar o no este trámite. Hablamos de que cuando no hay solución amistosa, el trámite continúa en la comisión, donde se hace una investigación en la materia y a partir de esa investigación deseamos que la comisión concluye si hay o no hay responsabilidad. Y decíamos que si hay responsabilidad, entonces la comisión va a elaborar un informe que en principio es de carácter confidencial y que contiene unas recomendaciones. El Estado, pues usualmente se le dan 3 meses, pues, de acuerdo con el reglamento de la comisión, se le dan 6 meses para que dé un informe de cumplimiento de estas recomendaciones. A partir de ello, pues si el Estado ha dado cumplimiento, hasta ahí va a llegar el caso. Si el Estado no ha dado cumplimiento, entonces la comisión tiene la posibilidad ya de diseñar un informe definitivo también con recomendaciones para supervisar a partir de allí su cumplimiento conforme al artículo 51 de la Convención Americana
y tiene la potestad de decidir si somete o no somete el caso ante la Corte Interamericana. Es de entera facultad de la comisión tomar esa decisión, si se somete o no se somete el caso. Por supuesto, hay casos que no son procedentes ante la Corte, que ya ustedes los conocen, cuando no se ha ratificado por parte del Estado la Convención Americana, o habiéndose ratificado no se le concedió competencia contenciosa a, a la Corte, pues en ese caso no va a ser posible someter el caso ante la Corte Interamericana. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos, de la retroalimentación para continuar con el trámite ante la Corte? Profe, sí, digamos, cuando se concede competencia a las cortes, ¿es necesario hacerlo de forma expresa? En este caso sí. En este caso sí, depende del tratado. Hay ciertos tratados que manifiestan que con la mera ratificación se entiende la aceptación, en cuyo caso, digamos, de que el Estado no quiera aceptar esa competencia, tendría que hacer una reserva en la materia. En el caso de la Convención Americana, la Convención establece que los Estados deben manifestar la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana. Entonces, por eso les decía, en el caso de la Convención Americana basta con una mera declaración, es decir, una nota diplomática por parte del gobierno para aceptar esa competencia. Entonces, pues no hay una única regla, realmente es necesario observar en el tratado en particular cuál es la regla, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de los comités, hablamos que también varía, ¿no? En unos casos es necesario ratificar un protocolo y en otros casos basta con una mera declaración. Entonces depende del caso en concreto, revisar muy bien qué dice el tratado en esa materia, ¿sí? Y como les digo, en el caso de la Convención Americana, la Convención manifiesta que sí debe haber una aceptación expresa por parte del Estado en torno a la concesión de competencia contenciosa a la Corte Interamericana. Listo, Ahora, profe, claro. ok. Bueno, ahora en relación con el trámite ante la Corte Interamericana, bueno, el procedimiento en términos generales es un procedimiento mixto, es decir, es un procedimiento que mezcla las fases escriturales y las fases orales. Inicialmente es una fase escritural y posteriormente va a ser una fase oral. Dentro de este, digamos que el inicio, como ya ustedes lo saben, como lo hablamos en la clase anterior, el inicio de este procedimiento se da por el sometimiento del caso por parte de la Comisión Interamericana ante la Corte Interamericana. Bien, aquí les hago una precisión. En el pasado, el reglamento anterior de la Comisión Interamericana decía que la Comisión tenía que presentar una demanda ante la Corte Interamericana, pero el reglamento se modificó para simplificar esa presentación de los casos ante la Corte y actualmente lo que hace la Comisión es presentar un escrito de sometimiento junto con el informe de fondo que les mencioné anteriormente, el informe de fondo derivado del artículo 50 de la Convención Americana, es decir, el informe final que elabora la comisión con sus recomendaciones, que son en teoría las que el Estado tiene que cumplir para evitar que el caso sea sometido a la Corte, o bueno, ni siquiera por eso, por el hecho de que se están dictando unas recomendaciones en materia de derechos humanos. Entonces, en estos momentos el sometimiento del caso es mucho más sencillo, no requiere de la demanda, básicamente el informe de fondo ya está hecho, por lo mismo actualmente pues es más sencillo para la Comisión Interamericana presentar el caso ante la Corte. Hay una situación interesante que se presenta en el momento en el que la Corte asume ya la competencia del caso, y es que si ustedes notan, en el caso de la Comisión Interamericana, las víctimas, bueno, pues las víctimas actúan por sí mismas. De hecho, los peticionarios se les informa todas estas observaciones del Estado y presentan sus escritos independientes. Una vez el caso se presenta ante la Corte Interamericana, en la actualidad las víctimas del caso
tienen la posibilidad de actuar de manera autónoma a la de la Comisión Interamericana. En ese sentido, pueden incluso constituir sus propios representantes y presentar sus propios escritos, y de allí que en el trámite se les incluya a ellos mismos. Entonces, el escrito se somete por parte de la Comisión Interamericana, entonces, pero hago la precisión, ¿no? El escrito siempre tiene que ser presentado por la Comisión Interamericana, o como lo hablamos en la semana pasada, o por un Estado, ¿sí? Usualmente por la Comisión Interamericana. Entonces, cuando ya la Comisión ha sometido el caso a la Corte, es a partir de ahí que las víctimas adquieren un carácter independiente, ¿no? Después de que la Comisión ha sometido el caso. Una vez se ha hecho ese sometimiento, se tienen 2 meses para que se presenten todo el escrito con sus respectivos anexos, es decir, la Comisión Interamericana tiene la potestad de presentar o presentar todos sus anexos durante esos 2 meses siguientes, ¿no? Y a partir de esto, los representantes, el caso se somete por parte de la Comisión y la Corte Interamericana les notifica a los representantes de las presuntas víctimas para que ellos presenten lo que se conoce como ESAP. ESAP significa escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, ¿sí? Que es básicamente una demanda. Es decir, los representantes de las víctimas presentan un escrito que técnicamente se llama escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que es básicamente una demanda porque lo que se hace allí es presentar las solicitudes o peticiones que se tienen frente al caso en concreto, pero los representantes pueden manifestar hechos, indicar aspectos nuevos, presentar nuevas pruebas que no hayan sido presentadas con anterioridad por parte de la comisión o que sea información nueva. Entonces se hacen solicitudes, se presentan los argumentos frente a las violaciones de derechos humanos que se presentaron en el caso y finalmente se presentan las pruebas que tengan a su disposición los representantes de las víctimas. Entonces, desde el momento en que los representantes de las víctimas reciben ese escrito de sometimiento junto con sus anexos, tienen 2 meses para presentar el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Bien. Una vez estas representantes de las presuntas víctimas han presentado el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se le corre traslado al Estado por el término de 2 meses para que el Estado presente su contestación a lo que manifestaron los representantes de las presuntas víctimas y por supuesto también para efectos de los argumentos que presentó la Comisión Interamericana en el informe de fondo. Bien. ¿Qué puede hacer el Estado? Una vez el Estado ha recibido entonces ese escrito y va a realizar la contestación, el Estado puede asumir diferentes posturas o posiciones en relación con el caso. Puede tomar una postura, digámoslo, litigiosa, en el sentido que puede interponer excepciones preliminares conforme se establece en el artículo 42 de la Convención Americana. ¿Y qué significa interponer excepciones preliminares? Las excepciones preliminares significa que el Estado encuentra que por alguna circunstancia la Corte Interamericana no tiene competencia para conocer del caso, ¿sí? Por ejemplo, porque no tiene competencia temporal, por efectos del momento en el que ocurrieron los hechos y el momento en el que se ratificó la convención, por competencia personal, es decir, que la persona que está demandando no está legitimada para actuar. En fin, el Estado puede presentar las excepciones que considere pertinentes. Muchas veces, pues, como ocurre también en el derecho interno, pues se presentan ciertas excepciones que no van al caso, pero igual es una estrategia defensiva del Estado.
Otra de las estrategias o actitudes que puede asumir el Estado es reconocer total o parcialmente los hechos o las violaciones. Eso significa que el Estado, como lo llamamos técnicamente en el derecho interno, tiene la posibilidad de allanarse, es decir, de aceptar total o parcialmente los hechos o las violaciones, es decir, la responsabilidad en determinados casos. En esos casos, la comisión suele solicitar que el Estado sea claro y explícito en el alcance de su reconocimiento, porque muchas veces el Estado es ambiguo, hace como un reconocimiento, pero tratando de decir sí, pero no soy responsable, o sí, eso sucedió, pero no soy responsable. Entonces está reconociendo, pero como que al mismo tiempo no. En esos casos, entonces suele solicitarse que explique o que indique el alcance del reconocimiento de responsabilidad. El Estado también puede optar por no interponer excepciones preliminares, es decir, básicamente presenta unos argumentos, pero no da lugar o no se presentan como tal excepciones, no encuentra lugar a presentar excepciones, o como lo habíamos dicho también en el trámite de la comisión, hay una solución amistosa. En el caso de la Corte Interamericana también se puede agotar un acuerdo de solución amistosa. Es decir, hasta que no se haya dictado sentencia, es factible que haya acercamiento de las partes para que se solucione el litigio, la controversia de manera amistosa, es decir, a través de una conciliación. Es también factible dentro del trámite ante la Corte Interamericana. ¿Qué ocurre? Si estamos hablando de los dos primeros escenarios, en donde se interponen excepciones preliminares o se reconoce total o parcialmente los hechos o las violaciones, entonces cualquiera de esos dos escritos va a pasar o se le va a correr traslado tanto a los representantes de las víctimas como a la Comisión Interamericana, para que ellos presenten sus observaciones frente a lo que dijo el Estado. Por eso les decía, usualmente cuando la comisión o los representantes encuentran ese reconocimiento parcial, suelen presentar en sus observaciones que se clarifique, ¿no? Que se indique exactamente las implicaciones de ese reconocimiento o que sea claro si está o no está reconociendo algún aspecto. Si, por ejemplo, ya, bueno, obviamente después de que se ha pasado o se ha dado trámite a estas observaciones, a continuación se va a pasar a el trámite probatorio dentro del sistema interamericano, que ya vamos a hablar de eso. Ahora, si se hace el trámite o la solución que da el Estado es no interponer excepciones preliminares, pues no hay lugar entonces a que se presenten observaciones por parte de los representantes y de la comisión y por ende se pasará directamente al trámite probatorio. En el trámite probatorio, lo primero que se va a mirar es si se solicitaron declaraciones, es decir, pruebas testimoniales de parte y parte, ya sea de la Comisión Interamericana, de los representantes de las víctimas o de parte del Estado. Usualmente siempre hay declaraciones de parte de las víctimas. Usualmente la Comisión y el Estado suelen pedir peritajes en relación con personas expertas en determinada materia, por supuesto dependiendo de las violaciones que se hayan cometido en el caso en concreto. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en el caso del video que ustedes vieron de Juan Méndez fue perito ante la Corte Interamericana en un caso en el que se debatía una tortura. Como él fue ex relator de la ONU sobre la tortura, el Estado no, fue la comisión. La comisión le solicitó un peritaje para que él rindiera una declaración en relación con qué se entiende con tortura, cuándo se da, en qué contexto se da. Ese era un caso que se había presentado en Chile, entonces, y él, bueno, tenía conocimiento también de esa situación que se había dado de torturas en Chile, entonces, bueno, fue un peritaje bien interesante. Cuando se ha hecho esta solicitud de presentación de listas de las declaraciones, lo que se hace entonces es solicitar que se presenten las listas definitivas de los declarantes, ¿sí? ¿Por qué se pide de esa manera?
porque como muchas veces ha pasado cierto tiempo entre, digamos, el momento en el que la comisión o los representantes indicaron qué pruebas iban a llegar, puede pasar que algunos de los declarantes ya no estén, hayan fallecido, no los hayan podido contactar. Entonces, ese es el momento en el que ellos presentan o actualizan las listas definitivas de los declarantes. A veces también, por ejemplo, habían presentado como declarantes a todas las víctimas del caso y de pronto algunas de ellas no quieren o no pueden asistir a la audiencia. Entonces, en ese momento, pues es donde establecen definitivamente quiénes van a estar presentes en el trámite ante la Corte. En este aspecto, entonces, una vez se tiene estas listas definitivas, estas listas se corre traslado a las partes dentro del proceso y tienen la posibilidad, las diferentes partes en relación con las declaraciones de los otros, es decir, la comisión en relación con las del Estado o incluso pues con las de las víctimas, aunque usualmente comisión y víctimas van actuando muy de la mano, ¿no? Tienen entonces la posibilidad de objetar a los testigos, recusar a los peritos o sustituir a los declarantes. Bien, para eso es entonces que se presentan esas listas definitivas, ¿no? Para que los demás pues observen quiénes están citados y si encuentran una objeción de alguno de los testigos, ven que uno de los peritos debería recusarse porque, por ejemplo, es un perito, supongamos, del Estado, pero el perito hacía parte de la agencia, el departamento del Estado que cometió la violación, pues usualmente ahí hay un interés, ¿no? Y por lo mismo el perito no cumpliría con el requisito de objetividad, entonces podrían solicitar su recusación, ¿sí? Es posible hacerlo en esa etapa o en esa instancia procesal y como les decía, también es posible hacer la sustitución del declarante. En el caso en el que una persona, por ejemplo, falleció, un declarante falleció y lo quieren reemplazar por otro. Bien, es en esa instancia en donde se dan todas esas observaciones. Por ejemplo, sobre todo cuando se trata de la recusación del perito, se hace un trámite. Si se recusa al perito, se le informa al perito para que él presente sus observaciones ante la Corte y finalmente es la Corte la que toma la decisión frente a todo el trámite probatorio y esa decisión se toma a través de una resolución. Es una resolución que se llama resolución de convocatoria a audiencia. ¿Qué se dice en esa resolución? Lo primero, se indica la admisibilidad de los declarantes propuestos, es decir, se indica quiénes se aceptan y quiénes no se aceptan. Lo segundo, se hace una manifestación frente a las observaciones, objeciones, recusaciones o cualquier otra solicitud presentada por las partes. Bien. Entonces allí es donde se toma la decisión de qué va a pasar frente a la objeción que se hizo de un testigo, frente a la recusación del perito, frente a la solicitud de sustitución del declarante. Ahí la Corte toma la decisión frente a ello. De la misma manera, va a indicar la forma en la que se van a recepcionar las declaraciones, es decir, en qué momento se van a recibir, en qué orden, cuánto tiempo. Se hace toda la indicación de la forma en la que será la declaración, se indica el objeto de las declaraciones, es decir, para qué va a declarar cada uno, se va a convocar a audiencia pública y se fija la fecha para alegatos y observaciones que va a ser digamos que el punto a seguir una vez se finaliza el trámite de probatorio. Bien, todo ello se establece entonces dentro de la resolución de convocatoria de la audiencia. De hecho, los que les interese ver este tema, todas las resoluciones están publicadas en la página de la Corte Interamericana. Bien. Bien, una vez ha salido la resolución a convocatoria de audiencia, a continuación se hace la recepción de preguntas de declarantes por affidavit. Esas declaraciones por affidavit, ¿sí? Affidavit es la declaración que se hace ante notario, ¿sí?
o lo que se conoce en otros estados como la autoridad que da fe pública, ¿no? Bueno, eso va de la mano con lo que hablábamos aquí de la forma en la que se reciben las declaraciones, ¿sí? Muchas veces cuando, digamos, hay pocas declaraciones digamos que de las partes, digamos, hay una o dos declaraciones y todos son, por ejemplo, víctimas, lo que suele hacerse es que se les pide que hagan la declaración a través de affidavit, es decir, que acudan ante notario público y hagan su declaración ante notario público, y el documento, la declaración que se eleve es la que se envía a la a la Corte Interamericana. Es factible y digamos que también se ha hecho en algunos casos, sobre todo por efectos de tiempo, ¿no? Porque a veces la Corte llega a un punto en el que se va congestionando de tantos casos, y hay casos un poco más sencillos que pueden optar por realizar las declaraciones de esta manera para dar mayor agilidad. Bien, entonces una vez se ha realizado la recepción de las preguntas, se realizará como tal los affidavits, y digamos que se hace ya en el Estado, ¿no? Se acudirá ante notario público, se tendrán que responder las preguntas que se indicaron dentro de este escrito, se elevará esa acta de declaración ante notario y se envía ante la Corte. Una vez la Corte lo ha recibido, se da traslado de este escrito para que se reciban o se planteen las observaciones en relación con ellos. Bien. Una vez entonces se ha surtido este trámite, se va a citar a una audiencia pública sobre excepciones preliminares, si las hay, y para establecer el fondo, las reparaciones y las costas, ¿sí? Entonces es en esta audiencia en donde la Corte toma las decisiones frente a las excepciones preliminares. Si de pronto las excepciones preliminares proceden en un 100%, es decir, en que el caso no fuera viable ante la Corte, pues así se tomará la decisión y el caso finalizaría. Pero si por el contrario se encuentra que no son procedentes esas excepciones preliminares, se pasará entonces a observar el fondo, las reparaciones y las costas de acuerdo con el artículo 51 de la Convención Americana. Bueno, me faltó mencionarles el tema del amicus curiae. El amicus curiae es una posibilidad que se tiene de intervenir ante la Corte Interamericana. Cualquier persona que esté interesada en el caso puede presentar un escrito como amicus curiae. El amicus curiae significa el amigo experto, ¿no? Que puede ser cualquier universidad, persona, ciudadano, grupo de investigación. Ustedes, por ejemplo, pueden intervenir ante la Corte Interamericana en casos contenciosos y en solicitudes de opinión consultiva como amicus curiae, como presentando un escrito. Para eso la Corte hace una convocatoria en su página web e indica que se abre término para la recepción de escritos como amicus curiae en el caso tal o en la solicitud de opinión consultiva X. Por ejemplo, en estos momentos está abierta la convocatoria para la recepción de escritos de amicus curiae en la solicitud de opinión consultiva que hizo Colombia frente al derecho a ser reelegido de manera indefinida. Entonces, cualquier persona que quiera presentar su escrito lo puede hacer. Bien, no hay realmente muchas, digamos que no hay una excesiva formalidad realmente en la presentación de este escrito. Pero realmente su ventaja o su valor es que les permite no solamente a cualquier persona participar ante la Corte Interamericana, sino que también puedan realizar aportes, contribuciones que les permita a la Corte analizar de mejor manera el caso. Bien. La la Corte Interamericana tiene también la posibilidad, llegado al punto en el que ya se hayan, digamos que evacuado las pruebas que se tenían dispuestas o disponibles, si encuentra que hay un vacío, un punto oscuro que sea necesario resolver, la Corte tiene la posibilidad
de solicitar una prueba para mejor resolver. Es lo que ustedes conocen en el derecho interno como una prueba de oficio, ¿sí? Es decir, una prueba que quizá no haya sido solicitada por ninguna de las partes, pero que llegado a ese punto la Corte encuentra como algo necesario para poder abordar de mejor manera el caso, ¿sí? Si no hay pruebas para mejor resolver o ya se ha agotado en su momento el caso, el abordaje probatorio, lo que hace la Corte es solicitar que se presenten los alegatos finales escritos de las partes y las observaciones finales de la comisión. Bien, entonces, en la audiencia que les decía, en esta audiencia pública, se hace la resolución sobre las excepciones preliminares y después de eso pues se hace el trámite de fondos, reparaciones y costas. Para eso usualmente pues se ha surtido todo el debate en términos probatorios. Se les pide también a las personas, a las partes, comisión, representantes y estados, que den unas observaciones finales que de todas formas ellos pueden ampliar en sus alegatos finales escritos, ¿sí? En esos alegatos finales escritos es definitivamente en donde las partes van a reiterar qué se probó, qué no se probó, ¿sí? Es factible incluso que las partes en ese estado presenten alguna prueba como anexos, por ejemplo, los affidavits que les mencionaba previamente, cuando no es posible allegarlos, digamos, durante de la manera más expedita, pues se puede presentar también en esos alegatos finales. Bien. Una vez entonces se han presentado, bueno, por supuesto estos alegatos finales, o si se presentan estas pruebas con los alegatos finales, pues es necesario correr traslado de esos anexos para que las partes presenten sus observaciones, ¿no? Por supuesto, eso siempre va a ser el trámite, ¿no? Las observaciones, las pruebas que se presenten por una parte siempre se le van a correr traslado a la otra parte para que tengan claridad en la manera en la que se va surtiendo el trámite y todo lo que haya dentro del expediente. Bien. Si no hubo esas pruebas adicionales, entonces la Corte directamente pasará a tomar la decisión frente a la sentencia. Si se presentaron estos anexos, como les decía, pues se les correrá traslado para que las diferentes partes presenten sus observaciones frente a esos anexos. Y ahí sí, pues pasaría a la Corte Interamericana para que la Corte tome una decisión frente a todo lo que tiene que ver con el caso, ¿no? El fondo, las reparaciones, las costas o una sentencia sobre excepciones preliminares. Anteriormente, si ustedes miran los casos más antiguos de la comisión, usualmente la Corte tomaba las dos decisiones separadas, es decir, emitía una sentencia sobre excepciones preliminares y una sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas, ¿sí? E incluso había casos en los que decidían una sentencia el fondo y en otra sentencia las reparaciones y las costas, ¿sí? Por eso ustedes pueden encontrar de los casos más antiguos que en un caso hay varias sentencias, ¿sí? Pero no quiere decir que se haya modificado el fallo, sino que eran varias sentencias de diferentes aspectos. Una sentencia de excepciones preliminares, una sentencia de fondo, una sentencia de reparaciones y costas. Hoy en día la Corte ha simplificado un poco más eso y realmente está dictando sentencias en donde decide los tres aspectos, de sentencias de excepciones, fondos, reparaciones y costas, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes cómo lo decidió la Corte? Siempre en el encabezado la Corte dice qué tipo de sentencia es. Ustedes se encuentran, por ejemplo, en las sentencias que ustedes leyeron, seguramente habrán visto en el encabezado excepciones, fondos, reparaciones y costas. O habrán visto fondos, reparaciones y costas, ¿sí? Ahí les explican cómo tomó la decisión la Corte Interamericana. Bien. En esta sentencia, pues ya ustedes saben, es una sentencia frente a la cual no cabe recurso de apelación. Es una sentencia de única instancia que no va a tener la posibilidad de ser modificada.
Lo único y que mencionábamos anteriormente es que los estados, las partes como la Comisión Interamericana o los representantes de las víctimas sí tienen la facultad de solicitar la interpretación de la sentencia. La interpretación de la sentencia, les reitero, como les mencionaba en su momento, tiene la posibilidad de pedir que un aspecto que ha sido oscuro o poco entendible dentro de la sentencia, pues sea aclarado por parte de la Corte. Sin embargo, pues definitivamente a través de este procedimiento no va a ser posible que se pida que se modifique la decisión. No es ese el efecto que tiene esa solicitud de interpretación de la sentencia. Y bueno, pues finalmente la Corte, después de que si se recibió la solicitud de interpretación, la Corte dictará una sentencia de interpretación, que como les digo, pues no tiene realmente el alcance de modificar el fallo, sino de aclarar los aspectos relativos a lo que les haya solicitado la respectiva parte. Bien. Y ya ese es el punto en el que finalizarían el trámite ante la Corte y pasaría a lo que se conoce como la supervisión del cumplimiento de la sentencia, que les mencionaba. La Corte le va pidiendo al Estado que le indique qué ha hecho para cumplir esa sentencia y de tanto en tanto va sacando una resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia. Y en esas resoluciones en donde le indica como tal a las partes pues lo que han cumplido, lo que falta por cumplir, les insta a que cumplan con la respectiva sentencia. Bien. Lo único que nos faltaría por mencionar es lo que tiene que ver con la sentencia de homologación. En la sentencia de homologación, que es cuando hay un acuerdo de solución amistosa, bueno, que se puede hacer hasta antes de que se dicte la sentencia, lo que ocurre es que en el momento, en la etapa en la que ellos se encuentren, digamos que se suspende el trámite procesal y a partir del acuerdo que se haga con las partes se dicta una sentencia de homologación de acuerdo o solución amistosa. Es decir, una sentencia en donde se dice cuál fue el acuerdo al que llegaron las partes, cómo se van a cumplir esos acuerdos, en qué tiempo. Y por supuesto a esta sentencia también se le hace seguimiento para darle también protección a los derechos de las víctimas, para que, digamos, no sean engañados, ¿no? En el sentido en el que quizás se haga un acuerdo que nunca sea cumplido. Y entonces la Corte allí tiene la posibilidad de dictar esta sentencia y de ella, entonces, supervisa su cumplimiento. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. En los alegatos finales, entonces, ¿las partes pueden agregar cualquier clase de pruebas? ¿O solamente las que no pudieron integrar en el proceso? Las que no hayan podido entregar en el proceso. ¿Sí? Ah, O una prueba que sea sobreviniente, es decir, que no se contaba con ella en el momento en el que se presentó el ESAP, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, pero que fue sobreviniente, entonces se podría anexar en ese punto, ¿sí? Sin embargo, también tengan en cuenta que no sería cualquier tipo de pruebas, digamos que en esa instancia pues ya no se podría, por ejemplo, solicitar un peritaje, ni se podría solicitar una declaración. Ahí ya sería más en términos de pruebas documentales. ¿Alguna bueno, otra profe, gracias. pregunta? Ok, con gusto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer la apertura al tema de los conceptos básicos en la parte de Derecho Internacional Humanitario para que la finalicemos el día miércoles. No olviden que tenemos entonces las dos actividades del tercer corte que se las explicaba la semana pasada.
en la actividad de plan lector, que les mandé la fotico también al grupo de WhatsApp, en relación con los 10 relatos de el texto de los últimos testigos, 5 en relación con violaciones a derechos humanos y 5 en relación con DIH. Y por supuesto, pues lo que tiene que ver con nuestro taller evaluativo, que yo se los estaré explicando el día que está programado el examen, es decir, ese día nos vamos a ver, yo les enviaré el link para que, digamos que sería como una sesión de clase, pero realmente allí vamos a explicar el taller evaluativo, absolver dudas, para que ustedes puedan realizar el taller. Bien. Entonces vamos a abordar estos conceptos básicos de derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, como ustedes habrán escuchado seguramente, tiene mucha relación o tiene completa relación con la guerra. Bien. El derecho internacional humanitario es también una rama del derecho internacional público. Va muy de la mano con los derechos humanos, pero tiene una aplicación muy específica. El derecho internacional humanitario tiene una aplicación en contextos de guerra. Bien. Y lo cierto es que cuando hablamos de la guerra, definitivamente lo que se ha encontrado a lo largo de la historia es que la guerra ha sido un hecho común para el ser humano. ¿Sí? En 1969, Will y Ariel Durant calcularon que en 3.421 años de civilización, solamente en 268 años no habían ocurrido guerras. Esto lo pueden encontrar en el texto Los orígenes de la guerra. Es decir, el estado natural del hombre realmente ha sido estar en guerra. E incluso hoy en día lo podemos seguir viendo, si bien quizá no con un contexto de generalidad como quizás se ha vivido en muchos contextos históricos pasados, todavía hay escenarios de guerra en diferentes latitudes de la Tierra. Y lo mismo, de manera similar, James Whitman, en el texto Un terrible amor por la guerra, indica que en 5.600 años de historia se han registrado 14.600 guerras aproximadamente. Entonces, noten ustedes la importancia que tiene, así suene un poco extraño, la importancia que tiene saber hacer la guerra, es decir, tener claras las reglas para realizar la guerra, porque definitivamente la guerra es un fenómeno constante y continuo en el ser humano. De allí que deban existir unas reglas que deban seguir siempre las partes que están dentro del conflicto. Justamente por ello, dentro del derecho internacional humanitario se ha hablado de diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la guerra. Se habla del jus ad bellum. El jus ad bellum traduciría como el derecho a la guerra y hace referencia a ese conjunto de normas relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se puede hacer uso de la fuerza, es decir, cuando se puede acudir a la guerra, las teorías de las guerras, las nuevas formas de hacer guerra, porque si ustedes notan, si bien la guerra ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia de la humanidad, lo cierto es que con el paso del tiempo se han ido presentando nuevas formas de hacer la guerra. Si ustedes piensan las guerras primitivas de los principales hombres, pues no era ni siquiera con cuchillos, era con, piedras afiladas, eran con lanzas. Luego aparecen las flechas, luego los arcos y las flechas, luego aparecen los cañones, luego aparecen las espadas y bueno, ya es con posterioridad que aparecen las armas de fuego, ¿sí? Las pistolas, los rifles, bien, todo eso va generando nuevas formas, nuevas dinámicas de la guerra, hasta llegar incluso a dinámicas mucho más peligrosas como las que se abordaron en la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, ustedes saben, se llegaron a emplear métodos nucleares como armas de guerra, ¿bien? Las famosas y conocidas bombas atómicas, ¿bien? Entonces, el jus ad bellum, el derecho a la guerra, hace referencia a ese conjunto de normas relacionadas con el uso de la fuerza, las teorías de las guerras y las nuevas guerras. Existe también el jus in bellum, que ya significa propiamente el derecho de la guerra,
que es propiamente el derecho internacional humanitario. Es decir, el derecho que regula las diferentes reglas que deben cumplir los combatientes dentro de la realización de la guerra. Bien. Está el ius post bellum, que hace referencia al derecho después de la guerra, que ya son de teorías un poco más, digamos que es el polo opuesto a lo anteriormente mencionado, porque ya son teorías relacionadas con la pacificación, la reconciliación, la justicia transicional. Se relaciona con todos estos aspectos porque, por supuesto, en teoría la guerra en algún punto tiene que finalizar y se debería implementar ese ius post bellum para garantizar que no se vuelva a recaer en la guerra, ¿no? Para ello se habla entonces de pacificación, de reconciliación, de justicia transicional. Y está, digamos que definitivamente el otro extremo, que es el ius contra bellum o el derecho a la no guerra. Bien. Y ya por supuesto pues hace referencia al pacifismo en su máxima expresión y a la sanción del crimen de agresión, es decir, a quienes acuden a las agresiones sin unas causas determinadas. Es decir, recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que no se quería era que se volviera a caer en una guerra mundial, en una tercera guerra mundial. De allí entonces que se planteara la necesidad de evitar que los estados acudieran a la guerra como primer medio de expresión de inconformidad, que eso es el motivo por el que la guerra ha sido tan constante en la historia de la humanidad, porque lo primero que hacía una persona cuando no estaba de acuerdo con otra era agredirla, matándola, lesionándola, etcétera. ¿Sí? Lo que ustedes han escuchado de la ley del más fuerte. Bien. Y posteriormente, pues, vendría todas las guerras relacionadas con tierras, ¿no? Con fines expansionistas, con fines de poder territorial. Que al día de hoy, pues, no es aceptable que un Estado, pues, busque expandir su territorio agrediendo a otro y, pues, lesionando a su población. Por ello, después de la Segunda Guerra Mundial, se habló de todo el proceso de descolonización a fin de evitar ese tipo de acciones expansionistas, ¿no? Y que cada estado pues tuviera su propio territorio y que si encontraba algún pleito en torno al territorio, pues acudiera a medidas judiciales como la Corte Internacional de Justicia para dirimir ese conflicto en lugar de acudir a la guerra para solucionar pues las disputas territoriales. Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cómo podemos definir la guerra? La guerra, en términos generales, se puede definir como una lucha armada y sangrienta ante agrupaciones organizadas, así lo define Gaston Boutou. Hadley Bull indica que la guerra es una violencia organizada ejercida por unidades políticas contra otras. Y de ese término de guerra se desprende el término conflicto armado. Si ustedes notan, entonces, cuando hablamos de guerra, estamos hablando de violencia. Bien. Y cuando hablamos de violencia, no debe ser cualquier tipo de violencia, sino una violencia organizada. ¿Sí? Por eso es que cuando hay un disturbio que es un hecho violento, no significa o no tiene la capacidad de señalar que se encuentra ese estado en una guerra, ¿cierto? Ya sea nacional o internacional. La guerra entonces tiene que ser organizada, se tiene que establecer quiénes están luchando contra quiénes, tiene que haber un mando organizado para que realmente esa violencia no sea una mera violencia, sino que se pueda tomar como una guerra. O con el término técnicamente hablando, dentro del derecho internacional humanitario, el término no es guerra, sino conflicto armado. Bien. ¿Qué es un conflicto armado? Un conflicto armado hace referencia a hostilidades hace referencia a enfrentamientos que deben ser de carácter colectivo, que enfrentan a fuerzas o grupos armados organizados y dirigidos por un mando responsable. Bien.
Esa es la definición que se estableció dentro del derecho internacional humanitario para entender el conflicto armado. Entonces, les reitero, hostilidades, ¿sí?, de carácter colectivo que enfrentan a fuerzas o grupos armados organizados y dirigidos por un mando responsable. Esos son los requisitos o los requerimientos para que se pueda considerar que hay un conflicto armado. Bien, de otra manera, será una manifestación de violencia, pero no se podrá considerar un conflicto armado. Por ejemplo, hay un debate muy fuerte en estos momentos en México de si se puede considerar o no que aplica el derecho internacional humanitario y el conflicto armado por los enfrentamientos que hay con las bandas criminales, es decir, con con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, ¿sí? ¿Por qué es debatible? Porque definitivamente para que yo pueda considerar que existe conflicto armado, yo tengo que poder determinar que hayan grupos armados organizados. No siempre eso se ve en contextos de narcotráfico. Y además se tiene que evidenciar que hay un grupo de mando responsable. Por eso es que, pese a que en su momento, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se negaba que existía un conflicto armado en Colombia, desde el escenario internacional se consideraba que sí existía un conflicto armado porque se cumplían con todos los condicionamientos establecidos, con los lineamientos y los requisitos establecidos en el derecho internacional humanitario para que se considerara como un conflicto armado. Es decir, efectivamente se encontraba que habían hostilidades de carácter colectivo, es decir, que no eran hostilidades, digamos que dentro de una misma comunidad, sino que había un enfrentamiento entre fuerzas y grupos armados organizados. En el caso de las FARC, por ejemplo, ustedes saben que tenían toda una estructura, que estaban divididos por regiones, que cada región tenía un comandante, que el comandante, bueno, es decir, tenían toda una jerarquía establecida a nivel interno, lo que permitía establecer que efectivamente estaban organizados y que había un mando responsable. Bien. Eso es entonces lo que lleva a que se considere como conflicto armado. Ahora, en el conflicto armado es importante entenderlo también desde la perspectiva de lo que han dicho los tribunales internacionales. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, indicaba que un conflicto armado, o que entendían que existía un conflicto armado cuando se da el recurso a la fuerza entre estados o prolongada violencia armada entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos en un territorio de un estado. Bien, de esa manera lo definió este tribunal internacional, es decir, si ustedes ven, hablan de violencia armada organizada entre estados y grupos armados o entre grupos armados entre sí dentro del territorio del estado. Bueno, ya vamos a ver entonces cómo se ha definido otro tipo de conflictos armados. Ya los veremos entonces en la siguiente sesión. Hablaremos acerca de esos conflictos armados y de los principios de derecho internacional humanitario aplicables dentro del conflicto. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces voy a llamar a lista para que finalicemos la sesión del día de hoy. Stephanie, bueno. Camilo Camargo, bueno, Camilo me escribió. Benjamín Campuzano. Presente. Gracias. María José Cedeño. Presente, profe. Laura Vanessa Correa. Presente, profe. Juan Camilo Cuellar. Presente, profe. Laura Juliana Galvis. Presente, profe. Juan Pablo Giraldo. Hola, profe, presente.
Ok, Hernán Darío Huacán. Presente, profe. Ok, Nicolás Herrera. ¿Nicolás está? Bueno. Julián Mauricio Jaramillo. Presente, profe. Natalia Latorre. Presente, profe. Ok, Manuela López. Sí, la veo conectada. Presente, profe. Gracias, Manuela. Julián Mauricio Marín. Presente, profe. Valentina Martínez. Presente, profe. Y Camilo Moscoso. Presente, profe. Y Julián Antonio Mota. Presente, profe. Y María Valentina Osorio. Presente, profe. Y Juan Felipe Ríos. Ok, Juan Felipe, ya vi tu mensaje. Valeria Romero. Profe, presente. Ok, Valeria. Dayana también ya nos habló. Juan Guillermo. Presente, profe. Y Rafael también ya nos habló. María Alejandra Urrego. Ok, Rafael, gracias. Presente, profe. Ok, Víctor Hugo Vargas. Presente, profe. Ok, Lina Marcela Villa. Profe, sí, casi que no. Ok, listo, Lina, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Chao. Profe, muchas Lo gracias. mismo, profe, Feliz gracias. almuerzo, muchachos, que estén muy bien. Lo Chao, mismo. profe, gracias. Bueno, hasta luego. Profe, entonces sí, Camilo sí le explicó toda la situación en la que está.